de Soltar Espacio Holístico. Vamos hoy a ofrecerles el segundo corto de divulgación de la serie de abuso psicopático narcisista en relaciones de pareja. Hoy, en nuestro segundo corto, vamos a hablar de la violencia invisible. Los invito a todos a que recorran con el enlace que va a salir por acá arriba el primer corto de divulgación acerca de esta temática, donde explico qué es un psicópata narcisista, para ir entendiendo acerca de la temática, porque como les decía en el primer video, es muy importante la información para prevenir, para difundir, para concientizar, y porque en este tipo de videos de divulgación acerca de este trastorno es importante que sigamos los videos en su orden para que se puedan ir comprendiendo. Entonces, sin más dilación, después de la presentación, arrancamos con la violencia invisible en el abuso psicopático narcisista. Bueno, hoy hablando de la violencia invisible en una relación con un perverso narcisista. Vuelvo a reiterar, como les decía en el video número 1, que esto es indistinto, que hay hombres o mujeres. O sea, cuando yo diga perverso narcisista no es solo porque son hombres quienes lo padecen, sino también puede ser mujeres. De hecho, se hace extensivo en familiares, ¿sí? En hermanos, en jefes, en compañeros de trabajo, en amistades. Pero bueno, nosotros específicamente, si bien las características son similares, lo vamos a charlar o lo vamos a divulgar en relación a las relaciones de pareja. Violencia invisible. Nosotros decíamos en el anterior video que la relación con un perverso narcisista tiene ciertas peculiaridades y características que son mucho más graves, ¿sí? Y con muchas más secuelas que la que puede tener una relación tóxica. Si bien entra dentro de las relaciones tóxicas, tiene un impacto mucho mayor en las secuelas y en los daños que deja. Por eso es importante ir viendo cada paso y cada operatoria que se da en este tipo de relaciones, porque la reacción a la salida es muy tardía. Por eso un poco se utiliza el término de violencia invisible, porque la relación empieza en un clima de mucho coqueteo, de mucha fascinación, de mucho de eso lindo que suele suceder en la etapa del enamoramiento, en las relaciones en general, pero que tiene un exceso, ¿no? Generalmente uno escucha que la persona afectada después de un tiempo puede ver esto, que cuando comienza este tipo de relaciones surge un fenómeno muy particular que pareciera que, vamos a suponer así, que nos hemos encontrado con el alma gemela. Realmente pareciera que responde absolutamente a todo aquello que nosotros deseamos que un otro nos ofrezca. Ofrece todo lo que nosotros necesitamos, porque esto es una característica de estos personajes que anticipadamente tienen toda una estrategia y un trabajo de inteligencia para saber cuáles son las debilidades, los gustos y demás, y van a ofrecer todo eso que uno desea en el compartir con un otro. Con lo cual, en principio, hay un enganche súper perfecto y hay una fascinación absoluta. A medida que transcurre la relación, y dependerá de cada relación y de cada pareja, pero en corto tiempo empieza a haber una operatoria muy particular que deja a quien lo padece en una situación de rareza y de no comprensión en las actitudes de ese otro que se había presentado de una manera como un príncipe azul, ofreciendo y estando disponible y ofreciendo todo aquello que uno deseaba, como si nos conociéramos de toda la vida, a empezar con ciertas intermitencias en la relación.
Más allá que en otro video vamos a hablar de la tecnología del perverso narcisista, hoy vamos a hablar de cómo se va instalando la violencia invisible. Y para eso muchos autores utilizan la metáfora de la rana hervida. ¿Qué significa esto? Que la técnica que utilizan, ¿sí? Porque consideremos, si vemos el video anterior, y vuelvo a repetir que es importante verlo, los psicópatas narcisistas tienen todo armado sin conexión con la empatía, ¿cierto? Sin conexión con el campo emocional, con lo cual es una estrategia pura y perfecta. Entonces la técnica que utilizan para saciar ese gran vacío que tienen y que es imposible de ser llenado por un otro, es el vaciamiento energético, emocional y psicológico de su víctima. Vuelvo a decir que no es una palabra que me gusta utilizar, pero se hace complicado manifestarlo de otra manera. Entonces, ¿por qué el síntoma o el síndrome, perdón, de la rana hervida? Porque cuando nosotros, si quisiéramos cocinar una rana, ¿sí? Y la tiramos en una olla con agua hirviendo, la rana va por su propio impulso de supervivencia con ese líquido caliente a rápidamente pegar un salto y salir de la olla. Pero si nosotros ponemos una rana a cocinar en agua fría y le vamos gradualmente subiendo la temperatura, no se va a dar cuenta de a medida que va subiendo la temperatura, se va como habituando de alguna manera a ese impacto pequeño pero sistemático y gradual de la subida de la temperatura hasta que termine hervida. Bueno, esto mismo opera en este tipo de relaciones, porque es como si uno entrara a una ollita con agua fresca, donde la rana está regodeándose y muy feliz en su nuevo espacio, y paulatinamente este fuego va subiendo hasta que termina hervida. Esta técnica, que como decía, y las palabras son importantes, es gradual, regular, sistemática, y tiene un montón de características en el medio que ya iremos viendo en los próximos videos, hace que a la persona le cueste muchísimo darse cuenta de cómo se va instaurando el daño, cómo va perdiendo energía y cómo cada vez tiene menos posibilidades de salir de esa trampa letal en manos de un perpetuador que se empecina realmente, y es su función, depredar a la persona. Esto hace que paulatinamente, a través de diferentes mecanismos, pero bueno, los que más operan son la intermitencia en la relación, quiero decir, comienzan un día aparecen, bueno, primero estaba todo este fenómeno del alma gemela, vamos a ponerle así para que se entienda, esta fascinación, de repente, puede distintos motivos, ¿no? O dejan de hablarte, o dejan de comunicarse, o ya no es la misma sensación, uno no entiende qué pasó porque no hay ningún motivo que lo dispare. Entonces uno empieza a no comprender, primero empieza a preguntar, del otro lado no recibe respuesta, después vuelven como si nada, en periodos cortos de tiempo, ¿sí? Puede ser a través de la comunicación vía celular, puede ser a través de la comunicación que uno entable, en las formas de salida, en los encuentros que uno tenga. Lo cierto es que la intermitencia, ¿sí? en la relación con el otro es lo que va marcando esto que el afectado no empieza a comprender qué es lo que pasa, porque ante la pregunta no está la respuesta. Después de estas intermitencias que van dejando al otro medio descolocado porque no sabe cómo acomodarse en esto de ya empezar un mínimo agotamiento por no entender qué día tendrá ese otro o esa otra con quien estamos compartiendo la vida y que iba a ser tan feliz, y que de repente empieza a fluctuar en diferentes estados, pero no es una fluctuación de estados de ánimo, es una fluctuación que no tiene un sentido. Lo cierto es esto, ¿no? Te doy mucho, te saco, te doy mucho, te saco. Esta es una de las primeras técnicas donde vamos a suponer que el fueguito está subiendo. Esto va provocando un estado en principio, de frustración muy grande. Esta incomprensión del otro, aparte consideremos que
los perversos narcisistas suelen emparejarse con personas altamente empáticas que comprenden absolutamente todo, entonces van a estar desgastándose tratando de comprender qué le pasa a este otro y entendiendo que puede ser temporal, puede ser por su historia de vida, puede ser porque no tenemos la respuesta, porque no es un estado de ánimo que yo le pueda decir a mi pareja, hoy tengo un día de mierda y no estoy bien. No, 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 es totalmente arbitrario, es el desgaste de energía. Bueno, ya con esa intermitencia o con estos espacios de desaparición y aparición, o sea, cuando vuelven de nuevo con esta técnica de enamoramiento brutal, hace a un sub y baja emocional, a quien lo padece, que va provocando un estado ya de desgaste energético, porque tenemos que estar con todos nuestros sentidos atentos y tampoco pudiéndonos relajar en una relación nutricia, donde entre dos podemos comunicarnos, podemos tener buenos, mejores días, pero ¿qué es nutricio el asunto? No, empieza a ser como con una rareza y uno empieza como a no comprender al otro y a hacer un esfuerzo enorme por la comprensión. Luego de este desgaste, y con muchas otras técnicas que ya les dije van a aparecer en otros cortos posteriores, que es la tecnología del psicópata narcisista, quien lo padece empieza a entrar en un estado de sumisión muy paulatino, pero muy claro, porque cuando, o sea, muchas veces ya ni siquiera pregunta qué es lo que pasó, solo trata de recortar los momentos y de hacer todo lo posible porque esa relación esté bien, por volver esos momentos mágicos que estuvieron en algún momento y si estuvieron van a volver a estar. La lógica nos indica esto, pero con perversos narcisistas no es así. Y uno no lo puede comprender, ¿no? Porque de repente aparecen, de repente desaparecen estos estados mágicos sin ningún tipo de razón. Entonces, uno empieza paulatinamente a acostumbrarse a estas intermitencias y realmente a quedarse cuando aparecen, cada vez van a aparecer menos, ¿cierto? Pero cuando aparecen estos estados mágicos. O se engancha a estos estados mágicos primeros. Pero el desgaste no lo vamos notando porque es la técnica de la ranarvilla, con lo cual nos vamos acostumbrando a la temperatura del agua como va subiendo. De ahí en más empiezan un montón de situaciones que el perpetuador va a hacer sobre quien lo padece, como el acoso, el abuso, el exceso de poder, el hacer sentir culpable al otro, porque otra de las técnicas que utilizan en esto es dar vuelta a las cosas y uno todavía se siente culpable, como decir, claro, soy yo que me pongo demasiado densa en esta relación, al final por eso se enoja y empezamos a realmente, uno no se da cuenta cómo empieza tanto en el cerebro como en el alma, como en la energía, a desbalancearse estos subidones emocionales y en provocar un desgaste que lleva rápidamente a una sensación de desesperanza, de cansancio, de agotamiento, y con esto viene de la mano la sumisión y ya el abuso totalmente instalado. Esto es, ¿por qué le llamamos la violencia invisible? Porque generalmente los perversos narcisistas, digo generalmente, no siempre, no les hace falta operar la violencia física, a veces también, pero no necesariamente le tienen que operar sobre la violencia física, que sería quizás un rasgo donde uno podría hacer un freno y decir, oh, ¿qué está pasando? Es tan insidioso, es tan gradual, es tan sistemático que, voy a repetir varias veces, pero es un ejemplo muy gráfico y muy real, como de ranarvilla, no te das cuenta cuando estás a punto ya de terminar cocinada. Entonces, digo, ¿por qué no se ve? Porque para el afuera es muy difícil, incluso porque también dentro de otras técnicas que también se utilizan es el aislamiento de la persona que lo padece. Entonces uno realmente le cuesta como comunicar, digo, a su entorno cercano, a sus amistades, a sus familiares, qué es lo que está pasando, porque no lo sabemos explicar, no lo podemos entender, consideramos que es parte de su personalidad, consideramos que es un momento que está atravesando y no nos damos cuenta porque está invisibilizado y porque no es fácil de detectar para quien lo padece por esto de lo paulatino. Vamos llegando a un punto que cuando uno quiere pedir auxilio o comunicar a un otro que no da más, ya prácticamente, volviendo a la rana, uno está hervido, uno está cocinado y uno ya no tiene ni fuerzas para saltar de dentro de esa olla.
Entonces, ¿para qué estos cortos de divulgación? Una, porque, como les decía en el video número 1, estamos rodeados, hay muchas personas que sufren de este trastorno. Esto es un trastorno de la personalidad muy grave, que reúne los síntomas de la psicopatía y el narcisismo, donde quienes lo padecen no tienen casi reversión de esto que les sucede, y implica un vaciamiento tan enorme de su yo que van tratando de llenarlo con la energía de los otros. Y al emparejarse o al relacionarse con un otro, y especialmente un otro que tiene ciertas características, porque acá no tiene que ver con la inteligencia, con los saberes o demás, ¿no? Es más, generalmente son personas muy inteligentes, con un alto grado de empatía, con mucha generosidad, con mucha comprensión, y que son las presas más deliciosas para el depredador, porque ahí van a encontrar cómo llenarse y llenarse, pero recuerden, como les decía en el video número 1, que ese yo vacío no tuvo una capacidad resiliente, con lo cual es imposible llenarlo con nada, ¿sí? La única, vamos a ponerle así, satisfacción que logran los perversos narcisistas es el vaciado de energía total, el vaciado total del otro. Y ahí viene la fase del descarte y una patada y a la china con el otro, porque ya lo vaciaron energéticamente, emocionalmente y psicológicamente. Es un trastorno muy grave, y vuelvo a repetir, estos videos tienen la intención de divulgar esta información con quienes resuenen, con quienes empaticen, con quienes consideren que están en una situación similar. Porque los efectos y el estrés postraumático deja secuelas reversibles, pero que tienen mucha repercusión, y que cuesta muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, que las personas que han atravesado una situación por el estilo puedan recuperarse. No dejen de hacer preguntas, no personales, sino que amplifiquen el tema. Son 8 videos en esta serie, este es el segundo. En el próximo vamos a ver la atracción letal entre personas altamente sensibles o PAS con perversos narcisistas, y con esto la violación al alma.